Como ahora dijo mi amada esposa, hace varias semanas habíamos comenzado con una serie que le pusimos por nombre Firmes, pero le pusimos freno a los sermones incluidos dentro de esa serie porque venía Semana Santa y vimos oportuno predicar que celebrábamos en Semana Santa. Y volviendo de Semana Santa, predicamos qué pasaba después de la resurrección de Jesucristo. Y luego tuvimos de invitados aquí predicando a dos de los pastores de Casa 242, Checho y Rodri. Entonces todo eso pasó y por eso fue que le pusimos como un freno a nuestra serie. Pero hoy finalmente volvemos a nuestra serie firme. Y quisiera antes de comenzar explicar algunas cosas antes. Si vemos el diseño chivísima que hizo Nana, ahí vamos a ver que hay 5 columnas. Y les voy a explicar por qué hay 5 columnas. Un pastor llamado John MacArthur, o que se llamaba John MacArthur, porque falleció hace poco, ilustra algunas actitudes fundamentales del carácter cristiano como columnas de nuestra vida. Cuando yo leí esto, a pesar de que MacArthur cambia un poco la ilustración con la que yo pensé, lo que yo comencé a imaginarme era que nuestro interior, nuestro ser interior, nuestra vida interna, o sea, nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma, aquello que no se exhibe y que nadie ve, se podía ver como una casa con columnas. Cada una de esas columnas es entonces una actitud de nuestro carácter cristiano. Busqué también la definición de actitud para que lo tuviéramos claro y la tenemos ahí arriba. Encontré lo siguiente: actitud es la forma en que una persona piensa, siente y actúa frente a una situación, persona o circunstancia. Una actitud repetida en el tiempo forma nuestro carácter. Entonces, estas actitudes se fortalecen durante nuestro caminar cristiano con el Señor en este mundo y por ende vamos formando nuestro carácter. Y son 5 columnas porque en esta serie vamos a estar aprendiendo acerca de 5 actitudes que forman nuestro carácter cristiano. Ahora, en los sermones pasados y siguiendo con la ilustración de una casa, aprendimos que el fundamento de la casa, o sea, lo que va por debajo del piso, por lo tanto, sostiene toda la casa. El fundamento es Jesucristo, es la fe que nosotros tenemos en Jesucristo. Él es esa base sólida para que cuando vengan las tormentas de la vida, o sea, las presiones del mundo, las tentaciones, el pecado, lo que hemos construido sobre ese fundamento no se caiga. Ahora, nuestras actitudes, y esto es muy importante, no nos hacen ganar nada de parte de Dios, sino que al saber que hemos ganado todo de parte de Dios, entonces crecemos en nuestras actitudes. Eso es importante porque aquí no estamos predicando un evangelio por obras. No hacemos para obtener de Dios, sino que obtenemos de Dios y entonces hacemos. Ese es el correcto y único orden en nuestra vida. En el segundo sermón ya vimos cuál es el fundamento de la casa, ¿verdad? El fundamento no se ve, está debajo del piso, pero sabemos que está ahí. En el segundo sermón aprendimos cuál es el piso de la casa, sobre el cual se construyen las columnas. Y aprendimos que el piso de nuestra casa es la humildad, porque se requiere de humildad para crecer para practicar y para fortalecer todas las otras actitudes que reflejan nuestro carácter cristiano. La humildad abre camino a todos los demás rasgos o actitudes del carácter cristiano. ¿Por qué? Porque necesitamos de humildad para crecer en nuestro carácter. Si fuéramos orgullosos, pensaríamos que no necesitamos crecer en nada y que así estamos perfectamente, que ya lo tenemos todo resuelto. Entonces, por eso es que necesitamos humildad para sabernos necesitados de crecer en nuestras actitudes como cristianos.
fundamento, la fe en Cristo. El piso, la humildad. Entonces ahora sí podemos empezar a ver las columnas. Una última cosa que quiero aclarar, no solo para hoy, sino para toda esta serie. Si hay alguien aquí que no ha puesto aún su fe en Jesús, ahí es donde debe comenzar, poniendo su fe en Jesús. Estas actitudes crecen y se fortalecen llevando una vida en conjunto con Cristo. Pero perdón que sea tan necio, no son los requisitos para obtener salvación de parte de Dios. El único requisito es la fe. Entonces yo creo que estos sermones van a ser de mucho ánimo, de querer crecer en estas actitudes y entonces querer poner su fe en Jesús. Y para todos los demás que ya hemos puesto nuestra fe en Jesús, yo espero que seamos retados y animados por lo que vamos a aprender. Así es que el día de hoy vamos a aprender acerca de la primera columna de esta serie y esa primera columna es el amor. Hay un gran teólogo del siglo pasado que se llama R.C. Ryle que dijo lo siguiente acerca del amor. Dice así: el amor no es ninguno de esos puntos doctrinales conflictivos con los cuales algunos cristianos están en desacuerdo. Sospecho que hay miles que no se avergonzarían de decirte que no saben nada de la justificación o de la regeneración. Pero nadie, creo, diría que no sabe nada acerca del amor. Yo creo que lo que J.C. Ryle está diciendo es muy cierto. Todo el mundo sabe algo del amor, pero a la vez es muy peligroso, porque creo que todos tenemos una idea distinta del amor. Y muy a menudo esa idea distinta de qué es el amor no solo es distinta entre nosotros, sino que algunas veces puede ser hasta errónea. Me refiero a errónea porque el mundo, lo que nos rodea, el cosmos, nos ha dado una definición de amor muy enfocada a lo imaginario, a lo fantasioso y a lo sexual. Pero esa definición, si nos basamos en eso, construiría una columna muy débil que no fortalecería nuestro carácter cristiano, sino que sería una columna que se caería con todas las luchas y con todas las tentaciones que tenemos alrededor. Ahora, creo que para comenzar debemos preguntarnos en qué nos estamos basando para definir el amor. ¿En qué nos estamos basando para definir el amor? Puse en ChatGPT. ¿Por qué se rieron? No sé. La pregunta así es sencilla. Le pregunté, ¿qué es el amor? Y me dio la siguiente respuesta. El amor es sentir cariño por alguien y además elegir y demostrar que quieres su bien con tus acciones. El amor es sentir cariño por alguien y además elegir y demostrar que quieres su bien con tus acciones. O sea, en resumen, es un sentimiento que nos lleva a una elección. Pero yo creo que eso estaría muy condicionado a primero sentir cariño por alguien, ¿cierto? O sea, que si no siento cariño por esa persona, no puedo sentir amor, según esta definición. Y si no siento amor, no quiero su bien. Entonces, quiero su mal. Si nos basamos en lo que ChatGPT dice, y creería que en lo que muy a menudo el mundo cree, solo damos amor a las personas a las que queremos darle amor. Queda definido entonces en un sentimiento y en una elección personal que puede variar por muchas cosas, por cómo nos cae, por cómo se viste, por cómo se ve. Póngale nombre. Muchas variables. Yo creo que eso sería una presión muy fuerte, sería una responsabilidad muy fuerte, tener que elegir a quién amo y a quién no. ¿Será que esa es nuestra definición de amor? Por mucho tiempo fue la mía.
honestamente. Yo creo que si alguien aquí es igual de honesto, creo que puede aún ser la suya. Pero basémonos mejor en la palabra de Dios. Si creemos que esto que tenemos aquí es la verdad absoluta, entonces nos deberíamos de preguntar qué dice la Biblia acerca del amor. Y yo creo que hay muchos textos muy directos que hablan acerca del amor en nuestras Biblias, pero quisiera que leyéramos Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, que dice así: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Entonces, la Biblia, al referirse al amor, no habla de sentimientos, no habla de cariño, ni habla de elecciones propias. Nos dice que conocemos el amor por lo que hizo alguien más. Y ese alguien más es Jesucristo. Lo que quiere decir es que si conocemos más bien lo que Él hizo, como nos dice el texto, que fue entregar su vida, entonces conocemos lo que es el amor. Yo creo que uno de los ejemplos más claros y más completos de lo que significa la entrega de la vida de Jesucristo lo podemos encontrar en 1 Pedro capítulo 2, versículos 21 al 24, que dice lo siguiente: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles un ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Como les dije, yo considero que este texto explica exactamente qué significa la entrega de la vida de Jesucristo. Y según este texto, entonces, en la entrega de la vida de Jesús por nosotros, vemos 4 cosas principales en la entrega. Vemos una entrega sacrificial, vemos una entrega inmerecida, vemos una entrega voluntaria y vemos una entrega incondicional. Voy a explicar cada una. Primero, sacrificial. Volvamos a poner 1 Pedro 2, versículo 21. Dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Entonces, ¿por qué sacrificial? Porque Cristo dio su vida por nosotros, aceptando la dolorosa muerte en la cruz para que los creyentes pudiéramos ser salvos del castigo eterno. Su entrega fue sacrificial. Segundo punto, inmerecida, versículos 22 y 23. Dice: él no cometió ningún pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando profería insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con su justicia. Inmerecida. Él era totalmente inocente. No estaba obteniendo lo que merecía. Jesús se hizo hombre, fue tentado en todo, pero no tenía pecado. Por lo tanto, Jesús fue condenado injustamente. Por eso su entrega fue sacrificial e inmerecida. Tercero, voluntaria, versículo 24. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Voluntaria, Cristo se entregó por decisión propia. De hecho, en otra parte dice la Biblia: yo entrego mi vida porque tengo el poder de volver a recibirla. Cristo entregó su vida por decisión propia. Nadie lo obligó, nadie lo presionó a hacerlo. Él era Dios y ese era el plan perfecto de Dios desde la creación del mundo, que Jesucristo entregara su vida voluntariamente en la cruz. Sacrificial, inmerecida y voluntaria. Y el último, incondicional. Y volvemos al versículo 24. Por sus heridas, ustedes
Curioso eso. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Lo normal es que diría, por sus heridas él fue sanado. Pero lo que dice es, por sus heridas ustedes fueron sanados. O sea, la sanidad que recibimos nosotros no fue por obra nuestra, no fue por nuestras heridas ni por nuestro sacrificio. Fue por lo que hizo Jesús. Y él no puso ningún requisito para hacerlo. Es más, no lo merecíamos, pero él igualmente lo hizo. Él lo hizo por gracia y lo hizo por amor. Y después de eso viene el requisito, que ya lo dije, es la fe. ¿Me siguen? Sacrificial, inmerecida, voluntaria e incondicional. Entonces, si volvemos al texto de Primera de Juan, espero que me sigan con esta saltadera que me tengo ahí arriba, pero es que quería que quedara bastante clara, entonces le pedí el favor a Mo de que fuera conmigo saltando. Si volvemos al texto de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16, podríamos entonces parafrasear lo que significa entregar la vida. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida. Pero ya estudiamos qué significa eso. Entonces, ¿cómo podemos parafrasear entregar su vida? De la siguiente manera, entregar la vida es hacer un acto sacrificial, inmerecido, voluntario e incondicional. Volvamos a 1 Pedro. Entonces, la primera parte, si lo parafraseamos, a 1 Juan, perdón, sería así. En esto conocemos el amor. Lo que es el amor, en que Jesucristo hizo un acto sacrificial, inmerecido, voluntario e incondicional por nosotros. Ese es el amor que nos enseña la Biblia. Así conocemos lo que es el amor. Pero entonces la segunda parte, después del punto y seguido que tenemos ahí, también podemos entenderla mejor parafraseando entregar la vida. Y entonces esa parte se podría leer, así también nosotros debemos hacer un acto sacrificial, inmerecido, voluntario e incondicional por nuestros hermanos. Y ahí sí, como dice mi suegro, la chancha torció el rabo. Así también nosotros debemos hacer un acto sacrificial, inmerecido, voluntario e incondicional por nuestros hermanos. Eso es amar al prójimo. La Biblia entonces, si dejamos ese texto ahí porfa, no nos está enseñando que debemos literalmente morirnos por alguien para amarlo. La Biblia lo que sí nos enseña es que el amor involucra un tipo de muerte. Muerte a nosotros mismos, muerte a nuestra comodidad, muerte a nuestro tiempo, muerte a nuestros gustos. Póngale el nombre que usted quiere. Es morir a estar nosotros en el centro o ser lo más importante de nuestra propia vida. Porque el amor involucra sacrificio, no es merecido, es voluntario y no necesita requisitos. Amar a alguien es entregar nuestra vida. Tal vez alguien diga, pero Patiño, ¿cómo? ¿A un grupito o a todos? Por nuestros hermanos. Por todos. Podemos entrar teológicamente a que hermanos es las personas que han puesto su fe en Cristo. No entremos ahí, porque ya ahí estaríamos como cuando llega un hombre y le dice a Jesús, Jesús, pero decime una vara, ¿quién es nuestro prójimo? No. Por todos. Por todos. Leamos Juan 13, versículos 34 y 35. Este es Jesús hablando. Este mandamiento nuevo les doy,
que se amen los unos a los otros. Ahí no está hablando de hermano, no está hablando de cristiano, no está hablando de nada, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, ya sabemos cómo nos amó, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Cómo sabrán las personas que somos discípulos de Jesucristo? Si amamos a los demás sacrificialmente, inmerecidamente, voluntariamente e incondicionalmente. Y yo no sé si alguien más lo piensa, pero cuando yo iba escribiendo esto y estudiando, lo primero que se me vino a la mente fue de imposible. ¿Qué es esta vaina? Voy a tener que estudiar más para ver qué predico, porque yo mismo estoy viendo esto y yo digo, qué difícil. Espero que todos estén pensando eso, porque la verdad es que sí se ve difícil. Pero amigos, la Biblia no se equivoca. Y esto en Juan lo dijo Jesús mismo. Entonces mi objetivo con el resto de la enseñanza, mostrar que sí es posible tener este amor como nos lo enseña la Biblia. Y para eso considero que lo primero que debemos hacer es recordarnos acerca de nuestra identidad. Si estamos en Cristo, si hemos puesto nuestra fe en Él, dice la palabra del Señor que hemos nacido de nuevo. Y dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Nueva creación si alguno está en Cristo. Y dice el profeta Ezequiel que a través de la fe recibimos un corazón nuevo. Nos cambia un corazón de piedra por un corazón de carne. Pero hay algo muy importante acerca de nuestra identidad. Si estamos en Cristo, se nos da un privilegio hermoso que leemos en Juan capítulo 1, versículo 12, que dice así, mas a cuánto los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. O sea que al creer en el nombre de Jesús, por fe, somos hijos de Dios. ¡Qué belleza! Y es algo glorioso, porque ahí no termina. Una vez que somos hijos, recibimos el Espíritu Santo de Dios. La tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y Dios Espíritu Santo viene a habitar en nosotros los que ponemos nuestra fe en Jesús y es quien nos guía y quien nos acompaña. Jesús dice que nos conviene que Él se vaya, porque una vez que se vaya nos va a enviar el Espíritu. Y vean cómo el apóstol Pablo lo describe en Romanos 8, 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahí hay un igual. Hijo de Dios, guiado por el Espíritu de Dios. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Entonces, somos hijos de Dios, recibimos el Espíritu y ese Espíritu nos permite clamar a nuestro Padre. Abba, Padre. Abba era una manera de referirse con respeto, con honra al Padre. Abba, Padre. Tenemos acceso a Dios mismo porque Dios mismo vive en nosotros. Podemos clamar a Él en oración. Y ese espíritu no nos esclaviza al miedo. Entonces no debemos de tener miedo de clamarle a nuestro Padre y decirle, Abba, Padre. Amar a las personas me parece imposible. Tenemos ese acceso. Por fe
nacemos de nuevo, se nos adopta en la familia de Dios y se nos da el Espíritu que nos permite clamarle con confianza a nuestro Padre. Nuestra identidad es de hijos de Dios y el Espíritu nos acompaña. Entonces, con esto, amigos, es que podemos lograr los mandamientos del Señor. Además, el Espíritu nos empodera con algo que la Biblia le llama el fruto del Espíritu. Y adivinen qué, el amor es parte del fruto del Espíritu. ¿Tiene sentido? Porque por nosotros mismos, imposible. Pero por el Espíritu que habita en nosotros, posible. Si tenemos al Espíritu, podemos fortalecer el fruto del Espíritu que tenemos en nosotros y entonces fortalecemos la columna del amor que nace del Espíritu. Seguimos pensando entonces que tener un amor sacrificial y merecido, voluntario e incondicional por los demás es imposible. Yo esperaría y creería que confiando en que somos hijos de Dios y en que tenemos el Espíritu, esa respuesta vaya variando un poquito. Nos deberíamos de tener un poquito, ya nos deberíamos de sentir un poquito más seguros en nuestra respuesta. El apóstol Pablo nos habla de esto mismo y también nos da un mandato de vida en Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2, que dice lo siguiente: por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor. Así como Cristo nos amó y se entregó, ya sabiendo cómo cambiar algunas palabras, por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entonces, no solo yo les recuerdo la identidad, sino que este texto, a través de este texto, Pablo nos recuerda nuestra identidad como hijos. Pero ojo, que el texto no solo dice hijos, sino que dice hijos muy amados. Amigos, hay una diferencia entre ser hijos y ser hijos muy amados. Y este texto que vamos a leer ha llegado a ser recientemente uno de mis pasajes favoritos y creo que ya a varios los debo de tener cansados. Pero Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6 dicen: pero Dios, que es rico en misericordia, ojo, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Entonces la enseñanza bíblica del amor de Dios, o como dice Pablo en este texto, del gran amor de Dios por nosotros, siempre se ve reflejado en lo que hizo Cristo. Todo apuntaba a eso, porque así es como cualquiera de los seres humanos se convierte en cristiano. Es amado por Dios y aunque estaba muerto, Él le da vida con Cristo cuando Cristo entregó su vida. Por amor, Él nos salvó en conjunto con Cristo. Y más adelante ese texto dice que nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales. Ese es el gran amor de Dios y todo por gracia. Y amigos, la gracia siempre es inmerecida. Si no, no sería gracia. Así que cuando leemos de nuevo en Efesios capítulo 5, versículo 2, cuando leemos hijos amados, sabemos que es todo lo que involucra el amados. Esto no es un amor general o ligero, es un amor específico. No es un amor por lo que hacemos, es un amor por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces, según el texto, así como hijos muy amados, ¿qué debemos hacer? Imiten a Dios. Quiero ponerles un ejemplo.
Rodri, uno de los pastores de Casa 242 que estuvo con nosotros la semana pasada junto con su esposa hace varios años, adoptaron a una niña de África que se llama Ela. Por sangre, Ela no tiene la genética ni de Rodri ni de su esposa Lucy. Pero si ustedes pasan un tiempito con ella, van a darse cuenta que Ela es igualita a Rodri. Y ahora ella tiene como 10, 11 años y todas las caras que ella hace, como ella baila, cómo se mueve, cómo camina, sus gustos, sus hobbies, su manera de ponerse la gorra, corren de la misma manera y hacen la misma cara, como que sacan la lengua siempre. Amigos, ella es idéntica a Rodri, aunque no tenga sus mismos genes. Y eso ella lo ha logrado porque ve constantemente a Rodri. Lo ve con detenimiento, con cuidado, con atención y lo imita. Y no creo que lo haga esforzándose mucho, lo hace porque lo ama, lo hace porque lo admira y lo hace porque sabe que él es su papá. Luego de imitarlo varias veces, seguramente lo ve y lo imita. Luego de imitarlo varias veces, esas cosas que él hace le salen naturales. Es quien ella es. Y es parte de su actitud y de su personalidad. Nosotros podemos imitar a nuestro Padre. Y no imitamos a Dios para ganar su amor. Imitamos a Dios porque por amor fuimos adoptados en su familia. Podemos imitar a Dios. Claro, no podemos imitar todo de Dios porque Él es Dios y nosotros no. Pero la Biblia nos está diciendo algo que sí podemos imitar y es el amor. Si volvemos a poner el versículo 2 de... Exacto, ¿no? Ahí donde dice ese 2 y después hay un y. En la palabra que tenemos en el lenguaje original en nuestras Biblias, ese y debería ser traducido más como eso es. Por lo tanto, esta frase en español más bien se debería leer, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados. Eso es, llevando una vida de amor. Una vida significa toda nuestra vida. Entonces, imitamos a Dios llevando una vida de amor. Esa es la imitación que nos está mandando a hacer Pablo. Amigos, qué rajado que imitar a Dios sea sinónimo de amar. Si llevamos una vida de amor, estamos imitando a Dios. Y como la Biblia no se contradice, como les dije anteriormente, siempre que se nos habla de amor, se nos habla del sacrificio de Jesús. Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Si hacemos lo mismo del parafraseo que hicimos antes, lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó e hizo un acto sacrificial, inmerecido, voluntario e incondicional como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. Cuando amamos, estamos haciendo un acto con las 4 cualidades que les dije, pero se ve como una ofrenda hacia nuestro Dios. ¡Qué belleza! Dios aceptó esa ofrenda de Jesús porque Él sabía que era la representación más pura de amor. Y yo les pregunto, y me hice esta pregunta a mí mismo, si por fe somos hijos amados, ¿cómo vamos a imitar otro amor que no sea el de Dios? Parece contradictorio. Es como que yo ahorita les haya contado la historia de Ela y les diga, ¿vieran cómo Ela imita a Josh? Es igualita a Josh, todo el mundo se quedaría ahí, pero ¿qué es Josh para Ela? Y amigos, yo sé que muchos luchamos con eso. Pero podría decir que mientras escribía este sermón llegué a una conclusión.
espero que estén conmigo. El amor siempre lo imitamos. Siempre lo imitamos. Me explico. Cuando somos pequeños, quien nos enseña el amor son nuestros padres. Imitamos en nuestro día a día el amor que nuestros padres nos enseñan. Si nuestros padres se aman con regalos, entonces empezamos a pensar que así es como se demuestra el amor. Si nuestros padres se muestran amor solo cuando las cosas están bien, entonces créanme que vamos a pensar que el amor se demuestra solo cuando las cosas están bien. Si nuestros padres no se muestran amor, crecemos con un concepto erróneo de qué es el amor. Yo me he dado cuenta que aún yo hoy veo algunos aspectos del amor por como yo veía que mis padres se amaban. Yo los imité durante mucho tiempo y creo que hay algunas actitudes que sigo imitando. Y esa enseñanza no generalmente fue errónea. Siempre que hablemos de nuestros padres, pensemos que ellos trataron de hacer lo mejor con lo mejor que tenían, por más de que se hayan equivocado muchas veces. O al menos, tal vez estoy generalizando, pero al menos la mayoría de nuestros padres. Cuando fuimos creciendo, ya tal vez no imitábamos a nuestros padres, pero empezamos a ver películas de Disney, empezamos a ver novelas o todas esas cosas así. ¿Y qué veíamos ahí del amor? El amor involucra rescate. El príncipe azul dejando todo por salvar a esa princesa. Entonces el amor es fuerte, es valiente, rescata, pelea contra lo que sea, hace lo que sea por amor. Y de repente si nos imaginamos y nos vamos a esas películas, de repente al príncipe se le olvida todo lo que tiene en su vida porque solo está enfocado en el amor. Se le olvidan sus problemas, su identidad, su cultura, su trabajo. No le importa nada mientras esté rescatando a esa princesa. ¿Y qué pasa al final? No se conocían, pero al final de las películas, ¿qué hay siempre? Una boda. De repente se casan. Y todo el mundo feliz, hay risas, la gente lo acepta, la familia lo acepta y termina juntos para siempre, final feliz. Yo creo que ahorita puede que nos dé risa, puede que nos parezca curioso, pero yo creo, amigos, que eso ha definido mucho de lo que hoy en día muchos creemos que es el amor. Esperamos con ansias el príncipe azul o encontrar la princesa atrapada en el castillo a la cual podemos ir a salvar. ¿Para qué? Un único objetivo: casarnos. Eso es lo que queremos, casarnos. Porque si no, no hay amor, nadie me acepta y no hay éxito. Es lo único a lo que apuntamos. ¿Me van siguiendo o estoy imaginándome demasiadas varas? Amigos, una artimaña grandísima de Satanás es confundir nuestra definición de amor. Porque con esa confusión rompe familias, amistades, liderazgos en iglesias y causa vergüenza en cristianos y dudas de si realmente conocemos al Señor. Solamente con confundir nuestra definición de amor. Se los muestro de la siguiente manera. En las películas, en las series, cuando una persona se gusta con la otra, hasta inclusive en la música que escuchamos, cuando una persona se gusta con la otra, ¿qué es lo que debe suceder de inmediato? Sexo. No importa nada más. Si hay atracción entre dos personas, eso tiene que ser demostrado con sexo. Puede ser de una noche, puede ser en medio de una borrachera, no importa. Si dos personas se gustan, tienen que tener sexo. Puede ser la serie más tranquila, más familiar, menos pasada que exista, que siempre va a haber una referencia, aunque no se vea nada, de que dos personas que se gustaron tuvieron sexo. Entonces comenzamos a pensar que ese es el amor, o que así se muestra el amor. Si me gusta, y tengo que tener sexo con ella.
O hasta peor, si le gusto y no ha tenido sexo conmigo, ¿será que de verdad le gusto? Porque lo que yo he visto que es el amor es, nos gustamos, sexo. Y ni qué decir después del sexo, porque después del sexo en las películas y todo eso, ya ahí sí nos amamos y todo es color de rosa. Amigos, qué triste y qué peligroso. A mí me quiebra el corazón porque creo que muy a menudo la errónea definición de lo que es el amor define la raíz de muchas de nuestras heridas y luchas hoy en día. Y ni qué decir de los que en algún momento o algunos todavía siguen teniendo un problema con la pornografía. Porque eso define qué es el amor. Qué peligroso, qué peligroso. Llegamos a imitar lo que vemos ahí como el verdadero amor. Y amigo, yo sé que un solo sermón no va a hacer que eso se sane o que cambie nuestra manera de ver las cosas, pero lo que yo más quiero es que ustedes se lleven de aquí que eso no es el amor. Eso va totalmente en contra de lo que nos dice la Biblia, que es el amor. La Biblia es muy enfática en lo que es el amor. El Espíritu nos transforma. Ojo, a algunos más lentos que a otros, pero el Espíritu nos transforma. De hecho, vean lo que dice Efesios 5, luego del capítulo 1 de imitar a Dios y el versículo 1 de imitar a Dios y el versículo 2 de que así es como Cristo entregó su vida. El versículo 3 dice lo siguiente, Efesios 5, 3. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. O sea, totalmente lo contrario a lo que acabamos de ver, hijos de Dios, amados por lo que Cristo hizo. Esas dos cosas, amigos, no compaginan, no se pueden conectar de ninguna manera. Entonces, esto que vemos aquí también es imitar a Dios y llevar una vida de amor. El Señor con su Espíritu puede transformar lo que por muchos años se nos ha mostrado que es el verdadero amor. Como hijos muy amados, ¿cómo vamos a imitar todo eso que les acabo de explicar y no el amor de Dios? Con nuestra identidad sí se puede. Hay muchos testimonios de personas que crecieron con todas esas cosas que puse ahí. Es más, yo creo que después de leer esto, ese es mi testimonio. Yo crecí con esas muestras de amor, pero el Señor me ha transformado. Y no solo a mí, yo sé que hay muchas personas aquí y en el resto de la iglesia y en el resto del mundo de cristianos que han sido transformados por el Espíritu a pesar de que crecieron con esta muestra de amor. Hoy yo puedo decir que con la ayuda del Señor yo trato siempre de amar a los demás como Cristo me amó. Amo a mi esposa de manera sacrificial, inmerecida, voluntaria e incondicional. Y cuando no lo hago, las cosas no salen bien. Y muy a menudo mi pecado me lleva a no amarla de esa manera. Pero busco el Espíritu, me acuerdo de mi identidad y me esfuerzo por amarla de la manera correcta. Estoy seguro que hay mucha gente aquí que puede decir lo mismo, no solo con sus esposas o sus esposos, sino con sus amigos, con sus familias. Y ahí vamos creciendo y fortaleciendo esa actitud. Entonces, la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿a quién está imitando hoy usted para definir su forma de amar? Y amigos, ya voy aterrizando, pero no quiero dejar de lado otra forma en la que podemos imitar erróneamente el amor. Y eso es aceptándolo todo en todos. Hay algo más que involucra la entrega de Cristo por nosotros
y es el justo juicio de Dios por el pecado. Por el pecado, Cristo tuvo que morir. Porque Él en su muerte cargó con la ira de Dios, porque todos los pecados con los que Él cargó merecían recibir la ira y el justo juicio de Dios. Pero Dios en su santidad, Él es santo, como cantábamos ahora, Dios en su santidad odia el pecado. Pero que Dios odie el pecado no lo hace ser menos amoroso. Así que si imitamos a Dios, imitamos todas las maneras en que Él ama, llevamos una vida de amor, pero al imitar a Dios también debemos odiar el pecado, así como Él lo odia, el nuestro y el de las personas que nos rodean. Hay una frase que se escucha mucho y es: ama al pecador, pero odia al pecado. Después de estudiar, yo creo que esa frase no está del todo mal, pero tampoco está del todo bien. Amamos al pecador al odiar su pecado. Nuestro odio por el pecado se manifiesta en el amor que tenemos por esa persona. O sea, que si lo amamos, odiamos su pecado. Dice Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Paremos ahí un toque. Tanto amó Dios al mundo y tanto odiaba a Dios el pecado que envió a su Hijo unigénito. Para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Necesitaban una salvación. Entonces Dios ama al mundo, sí, pero tiene que salvarlo. Por eso lo ama, porque odia el pecado. Sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Entonces, dentro del amor de Dios, porque tanto amó Dios al mundo, hay dos cosas. No condenación al creer en el nombre de Jesús y condenación, me lo quitaste, Mo, por preferir la oscuridad y preferir nuestras obras malas. ¿Sí me van siguiendo? Hay amor, pero hay odio por el pecado. Dios amó al odiar el pecado. Así que amigos, el amor sacrificial, inmerecido, voluntario e incondicional no es sinónimo de quedarnos callados en contra del pecado, sino de siempre hablar con la verdad. El amor involucra hablar del pecado. Y eso no solo hacia las personas no creyentes. Un verdadero amigo que lo ama a uno nos exhorta contra nuestro pecado, especialmente cuando ese amigo ve el pecado y nosotros no lo podemos ver. Y eso se llama confrontación amorosa. Nunca se ignora el pecado. Nunca debemos ignorar nuestro propio pecado tampoco. Pero tampoco eso nos debería de llevar a creer que hasta que seamos perfectos podemos exhortar el pecado de alguien más, siempre y cuando lo hagamos con amor. La confrontación siempre debe ser con amor. Entonces, amigos, no caigamos en imitar lo que se predica hoy ahí afuera en la calle. Si me amas, me aceptas tal cual soy. No. Si te amo, no quiero que estés en pecado. Por lo tanto, no apruebo tu pecado y más bien así te amo. Nunca debemos de vivir esas dos verdades. Debemos amar al pecador y odiar al pecado a la vez. Los amamos, pero odiamos el pecado en el que están. La Biblia enseña que en el amor siempre se habla la verdad. Aunque esta duele o incomode, siempre se habla la verdad.
Hay mucho más que podría predicar del amor de Dios y el amor que debemos de tener por los demás, pero en conclusión, el amor que enseña la Biblia y que debemos imitar en nuestra vida es un amor sacrificial, voluntario, inmerecido, incondicional y que siempre habla la verdad. Antes de terminar, quiero hablar algo un poco más desde mi corazón y un poco más pastoralmente. No nos vayamos de aquí pensando en esa persona específica que jamás podríamos amar de esa manera. No pensemos en el punto negro de la pared blanca. Salgamos de aquí pensando cómo podemos amar mejor, como hemos aprendido a todos. Pero por supuesto que hay personas con las que necesitamos que el Señor nos ayude a ejercitar a la mil todas nuestras actitudes, incluida especialmente la del amor. Personas que nos han hecho daño, mucho daño, y a veces cuesta amarlas, sacrificial, voluntario y merecido e incondicional. Pero amigos, yo creo que hay que orar por lograrlo, porque el Señor quiere que lo hagamos. La otra semana, si el Señor lo permite, la segunda columna de la que vamos a hablar es del perdón. Pero no dejemos que esa persona o ese grupo pequeño de personas nos lleven a pensar que jamás podemos amar como estudiamos hoy, que es el verdadero amor. Siempre recordemos nuestra identidad. Podemos esforzarnos a amar así porque Él está en nosotros. Pero que tampoco sea esa actitud de como no puedo amar a todos así, entonces no creo que así sea el amor. No creo en lo que dice la Biblia. No. Esto que estudiamos hoy es lo que es el amor bíblico. Y si esto es el amor bíblico, Dios nos va a ayudar. Si es que busque amar así como aprendimos hoy. Y con esos difíciles, vaya poco a poco. No se abrume, porque necesita oración. Y si usted tiene una tendencia a imitar el amor en el mundo o cree que ve el amor como se lo mostró el mundo creciendo o por las cosas que estudiamos ahora, usted no está solo. Busque al Señor, busque a la iglesia, busque el liderazgo, busque compañía, busque consejería, busque ayuda en el Evangelio, porque usted tampoco merecía el amor de Dios. Usted también había insultado de sobremanera a Dios. Le había dado totalmente la espalda con su vida. Pero Él dio todo por amor. Y eso se recibe por fe, no por buenas obras. Así es que vamos juntos creciendo en nuestras actitudes que moldean nuestro carácter. Así estamos todos aquí. Ahora le dije a un buen amigo, Mae, de esto nadie se gradúa. Todo el mundo está tratando de crecer en estas actitudes. Así que aquí estamos todos luchándola. Y el Señor nos ayuda.